Iniciamos una exploración profunda que nos llevará al núcleo de la condición humana, la transformación del temor en una era marcada por la inquietud y la creciente incertidumbre. El miedo se manifiesta en múltiples formas, desde la inseguridad silenciosa que nos impide avanzar hasta el pavor que nos encierra en existencias limitadas. Puede surgir como la voz crítica interior, la duda frente a nuevos desafíos o las sombras amenazantes de experiencias traumáticas del pasado. A menudo creemos que controlamos nuestra mente, dirigiéndola según nuestra voluntad consciente. Sin embargo, una reflexión más profunda revela que, en muchas situaciones, simplemente seguimos un sistema de orientación interno que va más allá de nuestro entendimiento y conocimiento. Es como si solo observáramos la interfaz de un programa sofisticado operando en un hardware aún más complejo. Sin familiarizarnos con este sistema, comprendiendo su funcionamiento, sus objetivos y cómo neutralizarlo cuando nos lleva por caminos equivocados, corremos el riesgo de deambular sin rumbo, llegando en el mejor de los casos a destinos sin sentido y, en el peor, al desastre. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo del siglo XX, representa una de las mentes más brillantes y capacitadas que se han dedicado a esta exploración interior. Su trabajo consistió en examinarse profundamente y desarrollar una comprensión integral de ese tipo de GPS psíquico interno, desde lo más alto hasta lo más profundo. A través de las lentes de su psicología analítica profunda, desvelaremos las capas del miedo no para eliminarlo, sino para comprenderlo, integrarlo y finalmente trascender su poder sobre nosotros. Prepárate para un viaje de autoconocimiento y recuperación que promete iluminar los rincones más oscuros de tu psique. Para Jung, el miedo no es meramente una reacción a una amenaza externa, aunque esta sea una de sus manifestaciones más evidentes y primarias. En su esencia más profunda, el temor funciona como un mensajero, un síntoma que indica que algo en nuestra psique está en desequilibrio, algo que tal vez hemos descuidado o reprimido. Podemos concebir la psique como la totalidad de nuestra personalidad, la unión intrincada del consciente y del inconsciente. Dentro de ella encontramos la conciencia, que representa el dominio de nuestra percepción inmediata, donde identificamos explícitamente quiénes somos. En el centro de la conciencia reside el ego, esa estructura que nos proporciona un sentido de individualidad, creando la narrativa que nos contamos sobre nuestra identidad. Para interactuar con el mundo, usamos la persona, la máscara social que mostramos, adaptada a los roles y expectativas de la sociedad. Cuando aparece el miedo, tiene el poder de sacudir esta estructura. Puede distorsionar nuestra percepción consciente, haciéndonos ver peligro donde no lo hay o cegándonos ante amenazas reales que preferimos no enfrentar. El temor puede disminuir nuestro ego, socavando nuestra autoconfianza y haciéndonos cuestionar nuestra identidad. La persona, esa fachada que construimos, puede convertirse en una prisión donde el miedo a no ser suficientes nos impide expresar nuestro verdadero yo. Nuestra reacción inicial ante el miedo suele ser suprimirlo. Queremos deshacernos de él, empujándolo bajo la alfombra de la conciencia. Esta represión envía el temor al inconsciente personal, esa parte de la psique que almacena experiencias, recuerdos y sentimientos considerados indeseables o inconvenientes por el ego. Allí no desaparece, por el contrario, continúa agitándose, ejerciendo influencia y actuando de forma invisible sobre nuestra conciencia. Es en ese reino donde muchos de nuestros miedos más profundos y irracionales encuentran refugio, manifestándose de maneras que no comprendemos, a través de ansiedad inexplicable, pesadillas recurrentes o reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas. El temor, desde esta perspectiva junguiana, no es tanto un enemigo a combatir ciegamente, sino, más bien un mensajero del inconsciente. Nos señala que hay algo en nosotros que necesita ser observado, comprendido e integrado. Si lo ignoramos, se convertirá en un error en nuestro sistema de navegación interno, llevándonos por caminos no deseados o, peor aún, paralizándonos por completo.
Es como si el miedo fuera una luz de advertencia en el tablero de nuestro vehículo psíquico, indicando un problema que, si no se atiende, puede causar fallos aún mayores. Jung comprendía que la psique no busca una perfección estática, sino una totalidad dinámica. El temor, por incómodo que sea, forma parte de esa totalidad. Nuestro desafío no es erradicarlo, sino descifrar su mensaje y, con valentía, emprender el camino de integración que nos invita a recorrer. Al comprender la naturaleza del miedo y cómo encaja en el vasto mapa de nuestra psique, damos el primer y más crucial paso hacia su superación. Avanzando en nuestra exploración, nos sumergimos en una de las áreas más fascinantes y desafiantes de la psique: la sombra. Es allí donde residen muchos de nuestros miedos más persistentes y perturbadores, ocultos incluso para nosotros mismos. Para Jung, la sombra representa la parte de la psique que el ego se niega a reconocer. Alberga todo aquello que consideramos inferior, indeseable, inmoral o inaceptable en nuestra propia naturaleza. Son nuestras imperfecciones, vulnerabilidades, impulsos reprimidos, las vergüenzas que ocultamos e incluso cualidades positivas que, por alguna razón, rechazamos en nuestra conciencia. La sombra no es intrínsecamente malvada, simplemente es el aspecto no reconocido de nuestra personalidad, el otro yo que el ego se niega a ver. El gran temor asociado con la sombra es el miedo a confrontarnos con quienes realmente somos. Más allá de la máscara que mostramos al mundo, es el pavor de descubrir que no somos tan virtuosos, controlados o admirables como quisiéramos creer. Es en ese miedo donde la sombra ejerce su poder más sutil y destructivo. La sombra se expresa a través del miedo de muchas maneras. Se manifiesta en la autocrítica severa, esa voz interna que nos dice que no somos suficientes, que vamos a fracasar, que no merecemos éxito ni afecto. Esa voz es, con frecuencia, la sombra proyectando nuestras inseguridades sobre nosotros mismos. También aparece en la inseguridad profunda el temor a ser juzgados, rechazados o a no encajar. Ese miedo refleja las partes de la sombra que tememos que los demás descubran en nosotros. La ansiedad social es otro ejemplo, el terror a ser expuestos, a cometer errores en público o a no ser aceptados. Esto suele deberse a la represión de impulsos o características que consideramos socialmente inaceptables pero que forman parte de nuestra sombra. Las proyecciones constituyen otra manifestación cuando proyectamos nuestros miedos y fallos en los demás. El rechazo o aversión intensa que sentimos por ciertas características en otras personas puede señalar que esas mismas características residen en nuestra propia sombra y nos negamos a reconocerlas. Los temores que son proyecciones de la sombra son particularmente insidiosos. El miedo al juicio ajeno, por ejemplo, a menudo no es temor a lo que otros realmente piensan, sino a lo que tememos que puedan pensar. Un espejo de nuestros propios juicios internos sobre nuestra sombra. El miedo al fracaso puede ser la sombra, susurrándonos que somos inherentemente incompetentes, incluso cuando poseemos muchas capacidades. La importancia de no reprimir la sombra, sino integrarla, constituye uno de los pilares de la psicología junguiana. Cuando intentamos ignorarla, ocultarla o negarla, la sombra no desaparece. Por el contrario, gana fuerza. La energía que usamos para reprimirla podría emplearse de forma constructiva. En cambio, esa energía se manifiesta de maneras inconscientes y destructivas, a menudo intensificando nuestros temores. Jung escribió que el bien no se vuelve mejor al exagerarse, sino peor. Y un pequeño mal se convierte en un gran mal cuando es ignorado y reprimido. La sombra es una parte real de la naturaleza humana, y solo en la noche no existen sombras. Negarla es como intentar huir de nuestra propia sombra física. No importa cuán rápido corramos, siempre estará allí, siguiéndonos. El peligro no reside en su existencia, sino en nuestra ignorancia y negación de ella. Al ignorarla, permitimos que opere libremente desde el inconsciente, saboteando nuestros esfuerzos y alimentando nuestros miedos más profundos.
El camino para reconocer la sombra es un acto de valentía y honestidad radical. Esto puede lograrse a través de diversos métodos. De escribir en un diario permite expresar libremente nuestros pensamientos más oscuros, miedos más profundos y reacciones más vergonzosas. El análisis de los sueños ofrece una vía real hacia el inconsciente. Los elementos sombríos o figuras amenazantes en los sueños suelen representar aspectos de nuestra propia sombra. Observar reacciones exageradas también es valioso. Observar nuestras respuestas emocionales intensas y desproporcionadas ante ciertas personas o situaciones puede revelar mucho, ya que aquello que nos irrita o asusta profundamente puede estar reflejando algo que no aceptamos en nosotros mismos. De integrar la sombra no significa ceder a sus impulsos más oscuros. Significa reconocer su existencia, entender su origen y aprender a canalizar su energía de forma constructiva. Al traer la sombra a la luz de la conciencia, la desactivamos. El miedo que inspira disminuye porque lo desconocido se vuelve conocido, y lo que era amenazante se convierte en una parte integrada de un yo más completo. Este proceso de aceptación e integración es fundamental para la sanación del miedo y para una vida más auténtica, al expandir nuestra comprensión hacia un reino aún más profundo de la psique junguiana. Encontramos el inconsciente colectivo y sus poderosos habitantes, los arquetipos. Es aquí donde reside la fuente de muchos de nuestros temores más universales y primordiales. Aquellos que parecen trascender nuestra experiencia personal. Una de las ideas más revolucionarias de Jung fue la del inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal que almacena nuestras experiencias individuales reprimidas, el inconsciente colectivo es una capa más profunda y universal de la psique. Es heredado por todos los seres humanos y contiene patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que se han formado a lo largo de la historia de la humanidad. Es una especie de memoria ancestral de la especie, un reservorio de experiencias humanas primordiales. Dentro del inconsciente colectivo, Jung identificó los arquetipos. No son recuerdos en sí mismos, sino predisposiciones psíquicas innatas para experimentar el mundo y reaccionar ante él de determinadas maneras. Pueden concebirse como moldes universales de experiencia o figuras que se repiten en mitos, religiones, cuentos de hadas y sueños de todas las culturas. Independientemente de si hubo contacto entre ellas, muchos de nuestros miedos más profundos y irracionales son, en realidad, manifestaciones de temores arquetípicos. Estos son temores fundamentales de la existencia humana, transmitidos a través de siglos de experiencia colectiva. El miedo a la muerte, aunque sea una realidad biológica, se manifiesta como terror a la aniquilación, al fin de todo. A la transición hacia lo desconocido, un arquetipo presente universalmente. El temor al abandono y a la soledad refleja nuestra necesidad profundamente arraigada de conexión y pertenencia, el pavor a ser excluidos. Dejados atrás o completamente aislados, toca un arquetipo de vulnerabilidad y aislamiento, el miedo al caos y a la aniquilación, search porque la psique busca orden y significado. El temor al colapso, a la desintegración, a la pérdida de control sobre la realidad, refleja un arquetipo del caos primordial. El miedo a lo desconocido está vinculado a aquello que no podemos categorizar ni comprender. Relacionado con nuestra necesidad de seguridad y previsibilidad, a menudo personificado por figuras arquetípicas como el monstruo o el otro, estos miedos universales se manifiestan en nuestras vidas de múltiples formas. El temor de iniciar un nuevo proyecto, el pavor de cambiar de carrera, la ansiedad ante una enfermedad desconocida, aunque la situación sea personal, la raíz del miedo puede ser arquetípica. Resonando con experiencias milenarias de la humanidad. La lucha contra el miedo, desde la perspectiva junguiana, es a menudo una manifestación del arquetipo del héroe. El héroe no es quien no siente miedo, sino aquel que, a pesar del temor, decide emprender su viaje. Su aventura lo lleva a confrontar al dragón que puede ser la sombra, lo desconocido o los propios temores arquetípicos y atraer de regreso el tesoro, el conocimiento y la integración que conducen a la totalidad.
Superar un miedo arquetípico no es solo una victoria personal, sino un acto que resuena con la experiencia colectiva de la humanidad. Los temores colectivos, alimentados por nuestra cultura y sociedad, también tienen sus raíces en los arquetipos. El miedo a lo diferente, al extranjero. El pánico ante enfermedades contagiosas o la ansiedad frente a crisis globales pueden entenderse como manifestaciones de temores arquetípicos de aniquilación o invasión, amplificados por el filtro cultural en el proceso de enfrentar el miedo. Los arquetipos del ánima y el animus desempeñan un papel crucial. El ánima representa lo femenino reprimido en el hombre, y el animus, lo masculino reprimido en la mujer, representan la necesidad de equilibrio interior. Cuando estamos en desequilibrio, tal vez excesivamente racionales y desconectados de nuestra intuición ánima, o excesivamente emocionales sin estructura animus, nos volvemos más vulnerables al temor. La integración de estos arquetipos internos nos brinda mayor fuerza psíquica para enfrentar lo desconocido. Y lo aterrador. Una mujer que integra su animus puede sentir la fuerza y el coraje para actuar frente al temor. Mientras que un hombre que integra su ánima puede acceder a la compasión y la intuición para comprender la raíz de su miedo. La espiritualidad y el simbolismo también juegan un papel fundamental en la confrontación del miedo. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha utilizado mitos, rituales y símbolos para dar sentido al temor, para personificar lo invisible y aterrador, y para crear caminos de superación. Los símbolos no son solo representaciones, son puentes entre lo consciente y lo inconsciente. Herramientas que nos permiten dialogar con los arquetipos y las profundidades de nuestro ser. Reconocer que nuestros temores pueden tener raíces arquetípicas nos libera de la culpa y la vergüenza, conectándonos con una experiencia humana universal. Esta comprensión nos capacita para enfrentar el miedo no como una falla personal, sino como parte de un viaje arquetípico que puede llevarnos a una mayor integración y a la manifestación de nuestro potencial más elevado. Así, el proceso de individuación, el gran objetivo de la psicología junguiana, se convierte en el camino supremo para la sanación y la trascendencia del miedo existencial, permitiéndonos vivir con propósito, autenticidad y coraje ante los inevitables desafíos de la existencia humana.